Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Es una frase que hemos dicho muchas veces en este programa, pero no por más que la repitamos, deja de ser cierta y de generar preocupación. Lo hemos dicho muchas veces. Vienen a por nuestros hijos. Vienen a por nuestros nietos. Y no pierden oportunidad para hacerlo. Estos días surgía una noticia que recogía el debate sobre una guía perversa del gobierno vasco con contenido sexual explícito para niños de primaria. Si alguno no se hace a la idea, estamos hablando de niños entre 6 y 12 años. Y si alguno no se hace a la idea, hay un intento permanente por distorsionar la visión de la sexualidad de nuestros hijos. Hay un intento permanente por transmitir a nuestros hijos la idea de que el sexo es simplemente diversión y que es algo al margen del amor y de la entrega. Hay un permanente intento de transmitir a nuestros hijos que la naturaleza no nos enseña nada sobre el sexo ni la biología. Y es que quieren ganar la mente de nuestros hijos. Y la quieren ganar para hacerles hombres y mujeres incapaces de entrega. Hombres y mujeres incapaces de amar. Hombres y mujeres incapaces de fundar una familia. Hombres y mujeres incapaces de vivir con la responsabilidad que implica el ejercicio de la sexualidad. Hombres y mujeres incapaces de acoger la vida. Hombres y mujeres incapaces de asumir las responsabilidades que implica la acogida de la vida. Hombres y mujeres incapaces, en el fondo, de vivir más allá de sí mismos y de la búsqueda del placer. En el fondo, hombres y mujeres incapaces de construir una sociedad donde reine la verdad, el bien y la belleza. Hombres y mujeres que quedan capados para poder tener una vida feliz. Porque es imposible la vida feliz sin la entrega. Y aquel que desde pequeño le enseñan que todo consiste en el juego y en la búsqueda del placer, es incapaz de la entrega.
Nuestros políticos, nuestros burócratas, nuestros funcionarios y un montón de ideólogos tienen obsesión por el sexo. Y no tienen obsesión por el sexo solo por el placer que produce, sino porque saben que la sexualidad es un elemento central en la configuración de la persona. Y porque conocen también la fuerza de la sexualidad y del instinto sexual en el hombre. Y por tanto saben que si destruyen ese elemento central del hombre y de la mujer, destruyen al hombre y a la mujer. Y saben que si en vez de enseñar a dominar esos instintos que Dios ha puesto en el hombre, pero que fruto del pecado original se desordenan fácilmente, lo que tenemos es un hombre incapaz de dominarse. Y un hombre incapaz de dominarse, una mujer incapaz de dominarse, son hombres y mujeres que no se tienen. Y el que no se tiene, no se puede dar. No piensen que estos promotores de esta guía y otras muy similares que están en todos los colegios públicos y en muchos concertados de España buscan el bien de nuestros hijos. Que se hace con buena intención. Desengáñense. Aquí lo que hay es una batalla por ganar el corazón y el alma de nuestros hijos y nietos. Y ellos insisten en ese objetivo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde estamos nosotros? Si realmente nos preocupa ganar el corazón y el alma de nuestros hijos para Cristo, ¿o estamos a otra cosa? A otra cosa que quizá nos parezca importante, pero que no es lo más importante. A otra cosa que quizá nos parezca urgente, pero que no es lo más urgente. La principal función que tenemos como padres, y me atrevo a decir también como abuelos, es proteger la inocencia de nuestros hijos y nietos. Inocencia que es permanentemente asaltada desde todas las administraciones públicas y en especial desde la administración educativa. Porque desgraciadamente esto que salta ahora del gobierno vasco no es una excepción. No es algo fruto del carácter propio de los separatistas. Esto es algo común de todos los partidos que compran y asumen esas ideologías destructoras de la persona humana. Y lamentablemente tenemos que decir que ahí está el Partido Popular, ahí está el Partido Socialista, ahí está los separatistas y ahí está Podemos y el resto de izquierdas. Hoy hablamos de un ejemplo del PNV y del Partido Socialista, que son los que gobiernan en Vascongadas. Pero desengáñense. En todos sitios cuecen habas. Porque estos partidos políticos han asumido estas ideologías. Y cuando hay algún verso suelto que no lo asume, es la maquinaria de la propia administración la que está imbuida de estas ideologías destructoras y que trabajan contra la voluntad de esos políticos, que también tienen su responsabilidad porque deberían estar atentos a estas cosas que son las verdaderamente importantes. Nos centramos mucho en debates sobre la prosperidad económica, sobre el nivel de carga impositiva.
y sobre otras cuestiones que son importantes. Pero no hay nada más importante que proteger la inocencia de corazón de nuestros hijos y nietos. Porque si esa inocencia es destruida, en primer lugar se les incapacitará para conocer el bien, la belleza y la verdad. Y si no serán capaces de reconocer el bien, la belleza y la verdad, serán incapaces de la felicidad. Y eso es condenar a una vida triste y desengañada a nuestros hijos y nietos. Obviamente sabemos que la gracia actúa y que a eso se le podrá dar la vuelta, pero ya habrán crecido sobre unos malos cimientos. Hoy es el día que toca estar atentos y vigilantes en la defensa de nuestros hijos, porque vienen a por ellos y noticias como esta nos lo recuerdan. Quieren destruir la inocencia de nuestros hijos. Y repito, la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes pues que ya estamos totalmente metidos en el nuevo horario de las 9 de la noche y bueno, pues como estos días aprovechamos para saludar a todos aquellos que se han reencontrado con el programa o encontrado por primera vez con el programa por el cambio de hora y recordar también a todos aquellos que quizá el cambio de hora pues les ha podido venir mal, que siempre nos pueden seguir escuchando en los podcasts de Radio María. Además de los podcasts, saben que cualquiera de ustedes que quiera ponerse en contacto con nosotros lo puede hacer a través del mail del programa católicosenlavidapublica @radiomaria.es, católicosenlavidapublica @radiomaria.es,
Y también a través del WhatsApp del directo del programa 668 594383. 668 594383. Y luego, Dios mediante, pues daremos, si Dios quiere, paso a todos aquellos que quieran participar en directo en el programa a través del directo del programa. Hoy vengo con uno de esos programas que reconozco que vengo un poco cargado. A veces me dice el director, es que se nota que estabas enfadado. No me atrevo a decir que hoy esté enfadado. No es la cuestión, ¿no? Pero es un poco un sentimiento de decir, hay que despertar. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar porque no pueden suceder todas estas cosas y que parezca que no importan o que no pasa nada. Yo sé que en el tipo de sociedad que tenemos y además en el sistema político que tenemos, pues muchas veces cualquier tipo de iniciativa parece inútil, ¿no? Podemos salir 4 millones de personas a la calle, que al final los diputados podrán seguir votando lo que quieran y los partidos políticos podrán seguir defendiendo lo que quieran, porque al final dirán, bueno, como no hay otra opción, pues aquí se aguanten, ¿no? Y eso pues a veces puede un poco desesperar, invitar a la inacción. Pero yo creo que hay una idea que tenemos que mantener, y más en tiempos, al menos en España, difíciles para la fe católica, de secularización, de retroceso de la presencia del catolicismo en la vida social, con todo lo que ello implica para la vida social. Y es que a nosotros no nos corresponde decidir si habrá victoria o no. A nosotros lo que nos van a pedir cuentas es de si hemos dado las batallas que había que dar. Y luego ya, si esas batallas serán victoriosas o no, pues Dios sabrá. Dios sabrá, y Dios sabrá por qué decide que unas batallas sean victoriosas y otras no. Lo mismo que muchas veces, ¿no? Pues nos sorprende la muerte de una persona, recientemente la muerte del obispo de Madrid con 50 años, del obispo auxiliar, o de sacerdotes beneméritos que hacen una labor estupenda y de repente mueren jóvenes. Y uno dice, pero bueno, señor, pero con los pocos que tenemos y encima vas y te los llevas pronto. Bueno, pues uno nunca sabe. Nunca sabe. Lo que sí sabemos es que Dios dirige la historia. Y no solo eso, como le escuchaba el otro día a Alberto Bárcena en un audio de una conferencia que daba para la Asociación Luz de Trento, que les recomiendo que busquen en internet porque organizan ciclos de conferencias muy interesantes, Asociación Luz de Trento, en YouTube los tienen. Él decía, bueno, que además sabemos que hemos vencido. Pero claro, también esa idea de que hemos vencido nos podría invitar a bajar los brazos. Y una cosa es que sepamos que Dios ha vencido en la historia, y otra cosa es que hasta que llegue ese momento definitivo en que Dios diga, se acabó, hay una lucha por las almas. Y esa no está ganada. Cristo ha ganado la opción de la salvación, pero luego cada uno tiene que optar por esa salvación. Y el drama de cómo está evolucionando la sociedad española es que es una sociedad que cada vez más incita a que los españoles pierdan su alma. Por tanto, la esperanza de que Cristo ha ganado y ha vencido la batalla debe ser para nosotros
un acicate para estar en el campo de batalla, para luchar por esas almas de las personas que Dios ha puesto cerca nuestro y que no sean arrasadas por esta masa de secularismo, de ateísmo, de anticristianismo que nos invade. Y en estar presente en esa batalla está la cuestión que tratábamos en la editorial, que es velar por la inocencia, por la pureza de los corazones de nuestros hijos y nietos, que es el objetivo que quieren destruir. Hoy no me da tiempo, pero me lo apunto para otro día, en un ciclo de conferencias que ha organizado esta asociación Luz de Trento y que yo me he encontrado algunas conferencias por YouTube. Había una de Monseñor Rech, que de alguna manera trataba de responder a la idea de cómo revertimos este proceso. Y en esa capacidad de concreción, de profundidad, pero a la vez de claridad expositiva que tiene Monseñor Rech, y que luego la va desgranando y concretando, la respuesta es clara. Hay que devolver a España su alma cristiana. Y para devolver a España su alma cristiana hay que volver a evangelizar. Y cuando él decía evangelizar, evangelizar es enseñar a Cristo. Evangelizar es hablar de la promesa de la vida eterna. Pero eso lo dejamos para objeto de otro programa. Pero también les invito a que busquen esa conferencia en YouTube. Pero en ese ciclo, que ya digo, versaba sobre el hilo común de la regeneración moral de España, había otra conferencia de un buen conocido de todos ustedes, Alberto Bárcena, colaborador de Radio María con un magnífico programa de historia de la Iglesia y que hemos tenido la suerte de poder tener en este programa varias veces, en la que él planteaba que cualquier regeneración de España pasa necesariamente por volver a consagrar en la legislación española la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Queridos amigos, pasa por erradicar la lacra del aborto. También la de la eutanasia, pero gracias a Dios todavía no está alcanzando los niveles del aborto. Hace un par de programas nos referíamos a esos datos que había sacado el Ministerio de Sanidad sobre el aborto y estábamos por encima de los 106.000 abortos en 2024. Y lo mismo que les digo, a veces un amigo, ¿no?, me comentaba, no, es que a veces parece como que echas la bronca. Pues no, yo no quiero echar la bronca a nadie porque yo no soy quien para juzgar a nadie, ¿no? Pero, claro, escuchaba esa conferencia de Alberto Bárcenas, que yo comparto 100%. De hecho, cito muchas veces un párrafo de Caritas in Veritate en el que Benedicto XVI dice que no podrá haber verdadero desarrollo humano si no está protegido, entre otras cosas, la defensa de la vida. Y nosotros nos hacemos las trampas en solitario. Pensamos que podemos prosperar, que las cosas pueden ir bien, conviviendo con esa lacra que es el aborto. Lacra que, por cierto, va en aumento. Y en el fondo es falso. Porque la sociedad que estamos construyendo
se parece cada vez más a la jungla. Estoy leyendo el libro de los diarios del cardenal Pell, el año que estuvo encarcelado. Yo cuando lo acabe creo que merece la pena que le dediquemos un programa a ese libro, pero en cualquier caso les recomiendo que lo busquen. Me ha gustado. Me está gustando, mejor dicho, voy por la mitad. En esa cita, porque en ese libro, él cita varias veces un comentario que hizo un arzobispo de Chicago, el arzobispo George, creo que era, en la que él decía: yo moriré en la cama, mi sucesor morirá en la cárcel, el sucesor de mi sucesor morirá mártir, y el sucesor del sucesor de mi sucesor recogerá las cenizas de esa sociedad, como ha hecho siempre la Iglesia, y empezará a levantar una nueva civilización. Esto lo repite mucho el cardenal Pell, porque él claramente, esa sentencia que luego fue anulada y que consideraba injusta y que le llevó a la cárcel durante un año, la consideraba fruto de una persecución contra la Iglesia Católica en su persona, ¿no? Y entonces por eso él repetía mucho esa idea. Pues ya dijo el obispo de Chicago, George, pues que su sucesor acabaría en la cárcel y el sucesor del sucesor acabaría martirizado, etc. ¿no? A mí eso me venía a la cabeza. Hoy hablaba con un amigo, tomábamos café esta mañana, se había muerto su madre recientemente, su madre había tenido Alzheimer. Y hablando con otra persona, pues también había vivido pues una vejez difícil de sus padres, le decía: mira, desengáñate, antes los padres morían en casa de sus hijos, hoy los padres mueren en su casa, pero acompañados por sus hijos y atendidos a través de sus hijos o por personas. Nosotros posiblemente moriremos en una residencia. Es un cambio social imperceptible que se va produciendo. Pues esto me remite mucho también a la cuestión del aborto. Si estamos creando una sociedad en la que nos hemos concedido artificialmente el derecho a decidir quién nace, ya nos hemos asignado el derecho a decidir quién muere con la eutanasia. Y no tengan ustedes la menor duda de que esa sociedad será una sociedad egoísta, que no se preocupará de los enfermos, que no se preocupará de los mayores y mucho menos de los necesitados. Estamos construyendo una sociedad invivible. Alguno me dirá: hombre, qué exagerado. Bueno, hace años entró en el programa en Radio María una enfermera, cuando estábamos con todo el debate de la eutanasia, y ella comentó que a todos nosotros nos sorprendería de las minucias que venían a operarse pacientes de los Países Bajos, de Bélgica, y la única razón era que en su país estaba legalizada la eutanasia y que no se sentían protegidos por sus médicos. Y por tanto que si tenían que operarse preferían ir a un país como España, donde entendían que todavía los médicos protegían la vida. Eso es vivir una vida con miedo. Es muy viejo, esto ya es de hace más de 20 años, ¿no? Como en toda la frontera, en la frontera entre Holanda y Alemania, en el lado alemán, ¿no? Cómo proliferaron las residencias de ancianos, porque los mayores holandeses preferían morir, o sea, ir a residencias en Alemania, donde entendían que les iban a cuidar, y no en Holanda, donde tenían miedo de que en cualquier momento les aplicaran la eutanasia. Eso es vivir con miedo. Es una sociedad en la que sabes que si eres débil, eres carne de cañón. Y fíjense, me estoy yendo un poco por las ramas, pero
¿Yo por qué les quiero hablar de esto? Porque me parece que no somos conscientes de la bomba atómica para una sociedad que supone tener legalizado el aborto. Y creo que nos hemos acostumbrado a vivir con el aborto. Y eso es algo, les reconozco, que me carcome por dentro. Saben todos ustedes que está la campaña, ¿no?, vigente de 40 días por la vida. Una campaña que lo que busca es el fin del aborto a través de la oración. De una oración que se hace delante de los abortorios. En el caso de Madrid, que es el que sigo, la campaña se hace delante de 2 abortorios, el de la Dator e Isidora, en la calle Pirineos. Les tengo que decir que me produce profunda consternación, y que me perdonen los promotores de la campaña, a los que solo tengo palabras de agradecimiento por hacernos tener presente el drama del aborto. Bueno, pues les tengo que decir que me produce una frustración permanente ver las dificultades que tienen para que los turnos de 9 de la mañana a 8 de la tarde durante 7 días en 2 clínicas se puedan cubrir con al menos una persona. O sea, es un indicativo. No tengo constancia o no tengo datos de qué pasa en otros lugares donde se realiza la campaña. Pero para mí es un indicativo de que la sociedad madrileña vive al margen del drama del aborto. Y si estamos hablando de que se producen, ahora no tengo los datos, 106.000 abortos en España, pues de esos 106.000, fácil, 15.000 son en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Cuando repasamos un poco los datos del informe, salía que era la tercera comunidad con tasa de abortos más alta de España. Primero Cataluña, después Baleares, tercero Madrid. Porque con la cantidad de gente buena que hay en Madrid, uno no entiende cómo es tan difícil cubrir pues 12 horas por 7 días, 84 horas de vigilia, por 2 abortorios, 168 horas. Eso suponiendo que en cada turno haya una persona, que lo mejor es que haya 2, por estar un poco acompañado y tal, que eso siempre ayuda, pues estaríamos hablando 168 por 2 son 336 personas. Fíjense, 336 personas, si se comprometieran 1 hora a la semana y repitieran pues las 6 semanas que dura la campaña. Pues no las hay, queridos amigos. No las hay. Y yo reconozco que me hunde esa realidad. Porque uno dice, ¿dónde estamos? Lo mismo que yo no entiendo que todos los padres de Vascongadas no hayan hecho una huelga de escolarización de sus hijos ante la guía que se ha hecho educativa para primaria. O que no esté ardiendo Álava después de las noticias que salieron de ese campamento en el que se pervertía, porque se les trataba de, ¿cómo se dice?, adoctrinar en la ideología de género, incluso obligándoles a bañarse, a ducharse, no sé si eran desnudos o semidesnudos, a chicos y chicas juntos,
que las monitoras se paseaban en topless delante de los niños y de las niñas, o sea, una cosa, que hay niños que están en tratamiento psicológico. Y aquello parece que la justicia va lenta viendo ahí qué ha pasado, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no reaccionamos? Quizá es que no somos conscientes de la gravedad de lo que supone el aborto. Quizá es que nos han comido la tostada y nos han dado a entender que cuidado que si hablas de este tema te quedas marcado y te quedas fuera. Y entonces hemos asumido ese miedo. Pero les reconozco que me tiene un poco hundido el ver que en un Madrid no somos capaces con holgura de cubrir 168 turnos a la semana. Es que si a usted me lo dice y ni lo pienso en abstracto, digo, hombre, aquí por lo menos 3 o 4 personas, vamos, todos los días. Que eso es hablar de que hubiera 600 personas implicadas 1 hora a la semana, ¿eh? No se crean ustedes que aquí haciendo vigilias de 8 horas, no, 1 hora a la semana. Uno me puede decir, bueno, es que las horas de trabajo son complicadas, sí, pero bueno, en Madrid hay gente toda. Pero el fin de semana. Y el fin de semana los pobres voluntarios se las ven y se las desean para cuadrar todos los turnos. Y a veces se quedan sin cubrir. Por eso me gustaba mucho esa conferencia que da Alberto Bárcena sobre la regeneración moral de España y dice, esto pasa ineludiblemente por la protección del no nacido. Ineludiblemente, si no, olvídense. Olvídense de cualquier tipo de regeneración de España. Pero yo creo que no lo vivimos así. En la campaña se prepara un devocionario en el que se rezan pues, muchas oraciones y en cada meditación del rosario se incluye un párrafo de Evangelium Vitae. Rezando los misterios gozosos me encontraba con este párrafo del Evangelium Vitae en el que San Juan Pablo, era el párrafo 95, decía, debemos recomenzar por la renovación de la cultura de la vida dentro de las comunidades cristianas. Muy a menudo los creyentes, incluso quienes participan activamente en la vida eclesial, caen en una especie de separación entre la fe cristiana y sus exigencias éticas con respecto a la vida, llegando así al subjetivismo moral y a ciertos comportamientos inaceptables. Ante esto debemos preguntarnos con gran lucidez y valentía qué cultura de la vida se difunde hoy entre los cristianos, las familias y las comunidades de nuestras diócesis. Con la misma claridad y decisión debemos determinar qué pasos hemos de dar para servir a la vida según la plenitud de la verdad. Esta semana era noticia que el obispo de Getafe, don Ginés, había bautizado a 17 niños rescatados del aborto. Buenísima noticia. Pero claro, a mí este párrafo me hacía pensar. ¿Qué vida? Deberíamos preguntarnos qué cultura de la vida se difunde hoy entre los cristianos, las familias, los grupos y las comunidades de nuestra diócesis. Yo les pregunto, ¿cuántas veces oyen hablar del aborto, de la eutanasia en las homilías? Del verdadero sentido de la sexualidad, los domingos en misa. ¿En cuántas parroquias? Sé que 40 días por la vida no está ahora mismo en todas las provincias de España. Pero en cuántas provincias, por ejemplo en Madrid, o en el Puerto de Santa María, o en Bilbao, o en Barcelona, o en Zaragoza, ciudades ahora que me acuerdo que está la campaña, ¿en cuántas parroquias han oído ustedes hablar de que hay esta campaña de 40 días por la vida?
¿En cuántas parroquias de España les han invitado a realizar un apostolado pro vida? ¿En cuántas parroquias de España les han hablado de organizaciones que trabajan por la defensa del no nacido y de la mujer? Claro, uno cuando mira a Estados Unidos, luego les podemos poner las pegas que quieran, la cuestión de la defensa de la vida moviliza a la Iglesia y a la sociedad. Y es que ahí hasta se debate si a un político que ha votado a favor del aborto hay que darle una condecoración o no. O si se les deja comulgar o no. Pero luego hay un mundo pro vida muy fuerte, no solo en lo político, sino también en lo social. Aquí tenemos un movimiento pro vida en lo social, pero nos invitaba San Juan Pablo II en el Evangelio Invite a plantearnos, oiga, desde las comunidades cristianas, ¿qué hacen? Esto no está en el debate. Yo lo pensaba el otro día y líbreme Dios a mí de decir lo que tienen que hacer los párrocos, ¿no? Pero vamos, con que cada parroquia de Madrid hubiera planteado, vamos a responsabilizarnos de cubrir un turno dentro de la campaña de los abortorios de 40 días por la vida, cubríamos con la gorra los turnos. Y le estoy hablando de lo de 40 días por la vida porque es el caso de ahora. Ha salido la cuestión de que el gobierno quiere incorporar en la Constitución el derecho al aborto. Y ha pasado sin pena ni gloria. Aquí nadie ha dicho nada. Monseñor Munilla en Sexto Continente ha dicho. Pero tampoco ha habido muchas más declaraciones. Ni se nos ha hablado en la homilía del domingo de la burrada que supone eso y de la necesidad no solo de que no esté en la Constitución, sino de revertir la ley que existe. Ha salido el presidente de España diciendo que lo quiere meter en la Constitución y diciendo a Madrid que tiene que establecer un registro de objetores, que no es más que un registro para señalar y para discriminar. Y nadie ha salido a apoyar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, salvo el presidente del Colegio de Médicos de Madrid. No es que es la ley, oiga, pero que las leyes injustas no se cumplen. No son leyes. Esto es Santo Tomás puro y duro. Claro, ya sé que la democracia liberal no asume a Santo Tomás, de acuerdo. Pero nosotros no tenemos que jugar en el marco mental del liberalismo filosófico. Nosotros jugamos en el marco mental del realismo filosófico. Y Santo Tomás enseña que una ley que no se ajusta a la ley natural es injusta y por tanto no es ley ni tiene fuerza de obligar. Y por tanto hace muy bien la señora Ayuso cuando dice yo no voy a poner un registro que marque y que sirva para discriminar a los médicos que apuestan por la vida. Pero nadie la apoya. Y es la única que se atreve a entrar en el debate. Que también digo a la señora Ayuso que yo le agradezco esas batallas que da, pero del dicho hay que pasar al hecho. Y yo he dado aquí estos días ejemplos de cómo la administración sanitaria de la Comunidad de Madrid empuja al aborto a mujeres. Tengo casos concretos que he vivido en las 3 últimas semanas. Pues eso hay que cambiarlo, señora Ayuso. Y ya sabemos que PSOE y Podemos van por donde van, pero es que hemos visto publicada una carta del presidente del Partido Popular, que es el presidente, el líder de la oposición, y ha dicho que él se compromete a ofertar el aborto según la ley y que le parecen debates trasnochados. ¿De verdad que la defensa del inocente es un debate trasnochado? Y aquí no arde Troya, nadie dice nada. O muy poca gente, mejor dicho que nadie.
es que si el líder de la oposición, que se supone que es una alternativa, me dice que el debate de la defensa de la vida es un tema trasnochado y que el que se compromete a garantizar el aborto según la ley y ni siquiera me dice que tiene intención de cambiar la ley, porque ya nos dijo cuando la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de Zapatero que le parecía una sentencia acorde a la evolución de los españoles y que por tanto la asumía, es decir, que prácticamente venía a estar de acuerdo con Pumpido en que, bueno, que el aborto no dejaba de ser un derecho. Es verdad que el Partido Popular ha dicho que no lo va a meter en la Constitución, pero... Entonces, ¿de qué regeneración podemos estar hablando? ¿Qué cambios profundos va a haber en España si la alternativa dice una cuestión nuclear como es la defensa de la vida? Hoy nos toca hablar de eso, otro día podríamos hablar de la defensa de la familia o de la libertad de educación. Nos dice que eso no lo va a tocar y que es más, que se compromete con lo que existe. Claro. Tenemos un alcalde de Madrid. Plantea Vox una... Ya lo comentamos esto, ¿no? Plantea Vox una proposición de ley para que se informe, ni siquiera para quitar el aborto, para que a las mujeres, en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid, se le informe del síndrome posaborto. El alcalde y su partido votan a favor, Almeida y el PP. Y a las 24 horas ya están reculando diciendo que no existe el síndrome posaborto. Pero ¿por qué nos dan tanto miedo estas batallas? Pero si es la única que hay que dar, entiéndanme cuando hablo de única, es la nuclear que hay que dar. Que si no cambiamos esto no se soluciona nada. Que vamos a tener una sociedad invivible. Bueno, y tenemos a Vox, bien, Vox. Pues yo agradezco a Carlos Toscano que haya planteado esta cuestión, porque me parece de justicia con las mujeres. Y luego me ha parecido pues también interesante que Vox presentara una propuesta en la comisión, creo que es constitucional, del Congreso para derogar la ley del aborto y la eutanasia. Y todo el arco parlamentario votó en contra, incluido el PP. Alguno dirá, bueno, pero es que era para aprovecharse políticamente. Bueno, muy bien. ¿Y por qué hay debates que nos dan miedo? Y sobre todo, ¿por qué nos posicionamos en contra de la ley natural, de la verdad y del bien? Vale, pues yo no quería hablar de este tema. Bueno, pero me han preguntado, vale, pues contesta. No, contesto mal, contesto que no lo quiero quitar. Me escribe aquí José Manuel de Santander. Dicen que, pues sí, pues que allí también tienen dificultades para conseguir cubrir todos los turnos. Pues señores, yo creo que no estamos en lo que tenemos que estar. Empezábamos el editorial hablando de proteger la inocencia de nuestros hijos. Pues creo que tampoco estamos por la defensa de las mujeres y de los niños no nacidos. Ya digo, a mí me ha impactado mucho porque, de hecho, pues cuando empezó la campaña, es verdad que al principio era solo en la Dator, pues se cubrían bastante bien los turnos en general y no había mucho problema. Pero en los últimos años algo ha pasado y es verdad que uno va y luego ve pues que hay jóvenes pro vida y tal, pero algo pasa. Y repito, no veo tampoco pues que desde las parroquias o que desde los movimientos o desde lo que ustedes quieran se anime a participar en este tipo de cuestiones que son fundamentales. No tengo duda que podremos mirar a estos niños y podremos hacer muchas críticas, pero el hecho de que haya una gran masa de población que se opone a los planes del nuevo orden mundial es gracias a que hay una sociedad movilizada en defensa de la vida.
y no tengo duda que buena parte de la vitalidad de la Iglesia de Estados Unidos, allí donde la tiene, es fruto de que es una iglesia movilizada en defensa de la vida. Y son permanentes las actividades, las iniciativas, las declaraciones de obispos, incluso de la propia conferencia episcopal. La defensa de la vida es un elemento nuclear y movilizador. Es que no puede ser de otra manera, porque cuando uno se compromete en la defensa de la vida, es que necesariamente se compromete con el bien, la verdad y la belleza. Y a partir de ahí, pues como es lógico y natural, crece en la fe, en la piedad y todo, en el apostolado, es evangelizador. La verdad que se me ha ido el programa. Son -6, ya me van a disculpar, no he hecho ni pausa, ni me va a dar tiempo a meter una llamada. Tenía aquí los mensajes, luego también nos escribía aquí un mensaje, Fernando, desde Costa Rica, que dice que los españoles tenemos mucha paciencia. Bueno, yo creo que es una manera, dice, o decepcionante desidia. Pues desgraciadamente, Fernando, creo que estamos en lo segundo, en decepcionante desidia. Soy María de José, por cierto, bien por Ayuso, ha sido capaz de cambiar su posición moral en público. Ahora ya sabe la cifra anual de abortos, yo diría que ha visto vídeos. A ver, yo no quiero hacer juicio de intenciones porque no me gusta. Y saben todos ustedes, lo he dicho muchas veces, que tengo simpatía por Ayuso porque le veo que entra en debates que nadie se atreve a entrar. Lo hizo con el COVID y la libertad de los madrileños, lo ha hecho ahora con el aborto, que contesta sin desparpajo. Pero creo que también que Ayuso ha sacado un plan que criticamos, pero de apoyo a la natalidad. Lo criticamos porque daba mucho dinero para la fecundación in vitro, pero también es verdad que daba dinero para las madres embarazadas. Bueno, era un plan que dejaba mucho que desear, pero por lo menos se atrevía a dar la batalla de la natalidad y de poner en valor la maternidad. Está elaborando una ley del concebido no nacido para reconocer, eso de alguna manera ya está, pero lo está desarrollando, para reconocer al niño, digamos, al niño no nacido a partir, creo que eran de los 4 meses de embarazo o 5 meses de embarazo, que pudiera puntuar como miembro de la familia, efectos de puntos y demás, o de subvenciones. O sea, que hace muchas cosas. Pero con esa fuerza que tiene, yo lo que le quiero pedir a Isabel Díaz Ayuso es más compromiso. Que pase más del dicho al hecho. Pero al hecho de verdad. Y es que si ella, que lo sé, no puede derogar la ley del aborto, primero garantice que se cumpla esa ley macabra en los abortorios, que muchos ni siquiera lo hacen, a la hora de informar a las mujeres y demás. Y segundo, que cambie el tema del dinero. Hoy en día, la Comunidad de Madrid invierte 4 o 5 veces más dinero en financiar el aborto que en apoyar a la mujer embarazada. Que cambie eso. Y que gaste 100 veces más en apoyar a la mujer embarazada. Y por supuesto, que prohíba cualquier tipo de incitación al aborto por parte de miembros de la Comunidad de Madrid. Eso que le pedimos a Ayuso, que tiene la valentía muchas veces de dar, por supuesto se lo pedimos a todos los presidentes de comunidades autónomas que se ponen de perfil, cuando no, como Juanma Moreno, empeñado en llevar el aborto a Jaén, donde todos los ginecólogos son objetores, ¿no? Y siempre con la disculpa, es que la ley lo dice, que las leyes injustas no se cumplen. Santo Tomás de Aquino. Y sentido común. Pero bueno, queridos amigos, discúlpeme este programa que nos ha salido un poco así deslavazado. Me despido de todos ustedes hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Demos la batalla por la vida y por la inocencia y pureza de nuestros hijos. Que Dios les bendiga.
Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.